y ya tiene muchos años que en la iglesia no hemos compartido un mensaje que hable acerca de las finanzas. Entonces yo quiero aprovechar este domingo para, de manera muy sencilla y muy breve, pues poder compartir algunas de estas cosas, hermanos. Algunas de estas cosas son ya por sentido común. Creo que algunas de estas cosas pues todas las sabemos, ¿ok? O podemos al menos tener una idea de algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a salir adelante. Y bueno, pues el motivo por el cual hoy pensar respecto de esto, primero es por lo que está aconteciendo con la pandemia y ahora, ¿verdad?, por lo que está aconteciendo con la guerra en Ucrania. Y como ustedes sabrán ya, Ucrania es el campo granero de Europa. Entonces en Ucrania lo que es el trigo, el grano de trigo, pues era el cultivo pues el más fuerte, ¿no? Por pensar algo como México, el maíz, ¿verdad? Es un alimento básico para todos nosotros y bueno, pues en Ucrania el trigo era el campo de cultivo y de exportación a muchos países de Europa. Así que poca gente en el mundo ahora se dedica al campo, a la agricultura. Y bueno, entendemos, sabemos que las verduras, las frutas y los alimentos del campo pues son fundamentales para una buena alimentación para todos el día de hoy. Pero por quizás tener un pago, trabajo muy bajo, o ser muy duro el campo, etcétera, etcétera, pues pocas personas ya verdaderamente se quieren dedicar al cultivo. Y eso es lo que ahora ha resultado, que los problemas de la guerra están haciendo que la distribución del alimento esté quedándose muy limitada. ¿Hay alimento en el mundo? Sí hay alimento. ¿Hay riqueza en el mundo? Sí hay riqueza. Riqueza, muchísima riqueza. Mucha riqueza, en exceso, nos rebasa. A los 8,000 millones de habitantes nos rebasa. Pero ¿cuál es el problema? La distribución. El problema es la distribución de la riqueza. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esas circunstancias ahora? Muy poco, ¿no? Realmente, ¿cómo podríamos intervenir si no es por la oración? ¿Ok? Pero muy poco podríamos hacer en ese sentido. Así que las cosas que nosotros podemos hacer por nosotros, las debemos hacer. Esa situación de la guerra, saben que está haciendo que el tema de la economía para muchos países empiece a ser bastante complicada. Y quizás nosotros aquí en México aún no hemos sentido el impacto como lo han sentido otros países, pero ciertamente el tema nos va alcanzando poco a poco, ¿no? Y lo vamos viendo en los precios de los productos que se consumen. Muchas cosas están determinadas por otras personas y no por nosotros. Entonces, creo que es un gran momento y una gran oportunidad para que una vez más cada uno de nosotros recordemos o aprendamos principios bíblicos de cómo poder prosperar, independientemente que todo se nos dé o que las cosas no se quieran dar. Afortunadamente, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y no hay justo, dice la palabra de Dios, no hay justo que Dios haya desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces Dios es el amo del mundo. Y aún en medio de las circunstancias que nosotros podemos ver, Dios, ¿verdad?, hace milagros, hace maravillas. Y en base a qué hace los milagros y en base a qué hace las maravillas, o qué es lo que mueve la mano de Dios,
¿Qué es lo que hace que Él, ¿verdad?, se compadezca? ¿Qué es lo que hace que Él haga brotar agua de donde no hay agua? ¿Qué es lo que hace, ¿verdad?, que acontezca un milagro y alimente o sustente? La fe. ¿Ok? Porque al que cree, todo le es posible. Y el domingo pasado yo les compartí acerca de la fe como el camino hacia la madurez espiritual. La fe que consiste en conocimiento, la fe que consiste en obediencia a su palabra, pero la fe también que conlleva la confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado y que tu reino venga aquí. La provisión de cada día, dánosla hoy. La provisión en la lengua hebrea y bíblica se llama la parnasá. Entonces, Dios que creó a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, les provee alimento y las cuida. ¿Cómo no cuidará también de nosotros? ¿Me estoy explicando? Si las aves no tienen graneros para su alimento, pero Dios todos los días les da su alimento. Entonces, la clave es que si Dios tiene la provisión para nosotros anticipada, muy quizás independientemente de lo que podamos ver alrededor, porque ya ese milagro ya está hecho, a nosotros solamente nos toca ir por esa provisión. Porque las aves, Dios no les suelta el alimento directo en su boquita, ¿verdad? Las aves tienen que volar en busca, el alimento ya está. Dice la Biblia que los campos del perezoso están llenos de alimento, pero él sufre pobreza. Entonces, el asunto de la economía, de la riqueza, de la pobreza, de las finanzas, de la mayordomía de la vida, es un asunto de mentalidad. Y todos, especialmente nosotros como mexicanos, tenemos que vencer o romper un poco con la cultura heredada que nos limitó mucho para poder actuar, para extender nuestra mano y tomar lo que tenemos, que Dios ya ha provisto. Porque vivimos en un país extremadamente rico, con una población extremadamente pobre. Entonces, todo lo podemos canalizar y culpar a alguien, que si es el gobierno, o que si es la situación, o que si es esto o aquello. Pero en el campo del pobre, mucho pan hay. Lo que pasa es que no quiere extender su mano para tomarlo. La parnasá, la provisión de Dios, el sustento de Dios ya está. Ahora a nosotros nos toca romper la barrera de descalificarnos, de no considerarnos aptos, no capaces, no buenos, es que eso no es lo mío, es que para qué, etcétera, y extendernos y ser emprendedores. ¿Ok? Esto de decir, de ir y tomarlo, hay una palabra hoy muy usual, muy útil, que es emprendedor. Se necesita tener un emprendimiento, porque lo que es tuyo nadie te lo va a quitar, porque Dios te lo dio. Pero tú ¿qué debes de hacer? Debes de extenderte, tienes que saber, ¿verdad?, cómo debes de actuar para que estas bendiciones de Dios no son solo espirituales, hermanos. Esto es bueno saberlo. La bendición de Dios no solo es espiritual, la bendición de Dios es material. Quiero que abran la Biblia en Deuteronomio 8:18 para que vean lo que estoy mencionando aquí. Y dice la Escritura: solo acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? Dios, ¿verdad? Él da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debes de hacer tú?
en medio de la escasez, en medio de la carencia, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, acuérdate de Dios. Acuérdate, solo acuérdate de Jehová tu Dios. Porque cuando tú te acuerdes de Él, entonces las cosas van a empezar a suceder, las cosas van a empezar a avanzar. Porque tú te vas a acordar primero que Él es un Padre responsable. Y este es un principio importante de todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Ok? Si somos hijos de Dios, tenemos a nuestro Padre celestial. Y nuestro Padre, que es nuestro Hacedor, nuestro Creador, no nos va a desamparar. ¿Ok? Él no nos va a abandonar a nuestra suerte. Él no nos va a dejar a nuestra suerte. Entonces, pausa para pensar. ¿Y entonces por qué me pasa lo que me pasa? ¿O por qué estoy atravesando estas circunstancias? Entonces aquí hay un porqué, aquí hay un principio, aquí hay un algo que no está ocurriendo en tu vida o en mi vida, que yo estoy olvidando y que por eso no está sucediendo lo que Dios quiere que suceda. ¿Ok? Y debo de poder explicarme y aclarar, ¿verdad?, que la vida espiritual se rige por principios y que en las cosas de Dios no vamos a encontrar los milagros no acontecen como sonar nuestros dedos simplemente así, ¿verdad? Es decir, hacer una oración tan mágica y poderosa que de pronto aparezca toda. No hay, en este asunto no hay un aspecto así. Aquí con Dios y la vida espiritual y la oración y los milagros de Dios no ocurren así. Tienen que ocurrir por una fe con conocimiento, por una fe obediente y por una fe con confianza. Que Dios tiene sus maneras de obrar, ¿ok? Pero que ninguna de ellas hay un solo porque sí, sino hay principios, hay mandamientos, hay siembra y cosecha, hay un procedimiento donde si todos los hijos de Dios aprenden, entonces esto va a ocurrir. ¿Cuál es el estado ideal para el hombre? ¿Y cuál es el estado ideal para cada hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Especialmente de nosotros que somos gente de fe. ¿Okay? Y que ya hemos encontrado a nuestro Salvador y que tenemos una comunión con Dios. Hermanos, Dios nos quiere pobres, Dios nos quiere ricos. Dios nos quiere pobres, ¿y para qué nos quiere pobres? Y si Dios nos quiere ricos, ¿para qué nos quiere ricos? Yo les voy a decir que el estado ideal del ser humano es en la riqueza. Espero que ustedes no tengan problema con eso. Pero Dios, cuando hizo a Adán y a Eva, los puso en un lugar deleitoso. Eso es lo que significa Edén, el Gan Edén, el jardín del Edén. Es un lugar de deleite y todo estaba a la disposición de sus manos. Y obviamente usted sabe que no había muerte, no había enfermedad, no había crisis global, no había nada de lo que ahora vemos del caos en el mundo y de la confusión. Dios estaba con ellos y tenían comunión con Dios y tenían todas las cosas a la mano. Eso se llama abundancia, eso se llama riqueza. Ahí no había carencia, ni escasez, ni necesidad. No había devaluación, ni tampoco había inflación. Así Dios creó al hombre, pero la circunstancia o la situación cambió por causa del pecado, y por eso ahora nosotros tenemos la necesidad de volver a restaurar, a restituir, a colocar en nuestra vida los principios de Dios, para que mediante los principios de Dios nosotros volvamos al estado a donde Dios nos quiere llevar. Y creo, hermanos, que es bueno que un hijo de Dios esté en un estado de prosperidad. Por eso el escritor en la 3 de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma, porque la prosperidad, la verdadera prosperidad y la verdadera riqueza está vinculada con la prosperidad espiritual. ¿Ok? Así que las bendiciones de Dios no solo son espirituales, sino también son materiales, y la prosperidad de nuestra alma representa también nuestra prosperidad material.
Hay personas que parecen ser pobres, pero en realidad tienen demasiada riqueza, y su riqueza no solamente consiste en una cuenta bancaria, su riqueza es en muchos sentidos. Pero hay personas que tienen grandes cantidades de dinero y según la Biblia son pobres, porque no tienen paz, porque no tienen amor, porque no tienen felicidad, etcétera, etcétera. ¿Me van entendiendo, hermanos? Entonces, estas cosas que estoy mencionando las hablo para que nosotros podamos ver de dónde proviene la verdadera prosperidad, de dónde viene la verdadera riqueza. Y si nosotros aspiramos y queremos una vida mejor, Dios nos puede dar una vida mejor, pero esa vida mejor va a venir en base a esta fe que obedece. ¿Y qué es lo que obedece la fe? La fe obedece los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios están los principios, las claves de cómo tus acciones van a provocar buenos resultados o tus acciones van a provocar malos resultados. Entonces Dios desde el principio nos enseñó sus mandamientos en base al amor, amarle a Él, honrarle a Él, temerle a Él, adorarle solo a Él. Pero también nos enseñó a amar al prójimo. Y el amor al prójimo también se puede reflejar en el cuidado al prójimo, en la preocupación y la ayuda al prójimo. Entonces, en ese sentido, hay muchas claves de la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Un ejemplo de ello es pensando en los demás, cuando la Biblia dice, el que ayuda al pobre, presta a Dios. ¿Okay? Así que Dios ha establecido un compromiso y hay una razón por la cual de pronto existen personas con necesidades que piden ayuda. Y cuando uno está en la lista de los que se apuntan siempre para dar, está uno apuntado en esa lista donde el que se apunta para dar siempre va a tener la oportunidad o el poder de dar. Pero si uno solo aparece en la lista del que necesita, es solo el que pide, entonces siempre va a estar en la lista del que pide. Y es importante saber, hermanos, que Dios puso a personas para ayudarles, para bendecirnos a nosotros, para que nosotros también tengamos algo que aportar a los demás, algo que dar. ¿Ok? Entonces, la lista de los mandamientos primero dice que ames a tu prójimo, y si le amas, no le robas, no le mientes, no le perjudicas, no le dañas, no quieres robarle a él. ¿Me explico? Aquí está un ejemplo muy sencillo, hermanos, de donde se establecen los principios de Dios. Cuando nosotros, en obediencia a sus mandamientos, en el manejo de nuestras finanzas, establecemos estos principios en nuestra vida, estamos garantizando nuestra prosperidad. Así funciona, así es como opera, hermanos, la economía. ¿Por qué el pueblo de Israel es un pueblo que en 80 años ha logrado salir de la no existencia a ser una nación de primer mundo? ¿Por qué muchas personas del pueblo judío, no todas, porque hay gente que es pobre y hay una razón por la que es pobre, ¿verdad? Pero hay otras personas que son millonarias, ¿sí? Son muy ricas, son multimillonarios. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una cultura que han aprendido en la economía siempre estas cosas que vienen de la Biblia. Y son parte de la cultura. Ya no podríamos decir que quizás algunos de ellos sean que las cosas las hagan por la observancia religiosa, sino que lo hacen por cultura. La ayuda al pobre, la necesidad a otras personas y el manejo de principios financieros. Por ejemplo, otra cosa que puedo decir, hermanos, cuando Jesús hizo el milagro de alimentar a 5,000 y se llenaron 12 cestas, el Señor dijo, recojan todo, que nada se pierda. Bueno, Jesús, si tú hiciste un milagro donde alimentaste a 5,000, este milagro lo puedes hacer mañana y no tenemos absolutamente nada de qué preocuparse, así que las cestas que se queden allí. ¿Eso dijo el Señor o eso pensaron los discípulos? No, el Señor dijo que nada se pierda. Y eso es otro de los principios claves que debe ser parte de nuestra mentalidad como discípulo, que debemos de procurar siempre que nada se pierda. De las bendiciones que hemos recibido de Dios,
debemos de cuidar que nada se pierda. Y que nada se pierda significa que no se eche a perder, que no se desperdicie, que no porque tienes mucho pues ya lo vas a tirar así de fácil. No, pues tengo mucho. ¿Cómo Dios me ha bendecido? Que se pierda. No, Dios quiere que tú cuides la bendición que Él te ha dado. Que nada se pierda. Así que este principio también siempre fue parte de la administración de todo israelita. De tal manera, ¿verdad?, que ni siquiera un clavo en una tornillería o en una fábrica de clavos se tenía que perder. Los judíos son excelentes contadores, administradores, porque ellos, ¿verdad?, cuentan hasta lo más pequeño, hasta el centavo. A veces una persona, o no sé, ustedes, ¿verdad?, o yo, puede ser cualquier persona, vemos un peso tirado o ya ni siquiera lo queremos levantar, por decir un ejemplo. Pero sabes que ese peso es de alguien y que quizás a ti no te puede servir, pero a otra persona sí le pueda servir, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a mejorar nuestros hábitos financieros, créanme que nuestra vida también, nuestra vida y nuestra calidad de vida va a mejorar. Quiero que vayan a Efesios capítulo 6. Miren, hermanos, con qué libertad estoy hablando, Gloria al Señor, gracias a Dios. Todavía no abro mis apuntes. Efesios capítulo 6. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Secretos de la prosperidad financiera. Parece que este mandamiento no tiene tanta relación con cuánto dinero voy a ganar, con qué negocio voy a emprender, pero es que va implícito que Dios estableció un mandamiento con promesa y está vinculado con el valor de la honra a los padres y la honra a quien merece la honra. Y honrar implica muchas cosas, pero aquí dice que la promesa es que te va a ir bien y que vas a vivir muchos años. Es decir, vas a tener muchos años de vida, pero esos años no van a ser años que los padezcas o que los sufras o que ya de plano digas, pues ya no los quiero vivir, sino que los vas a vivir bien. Años de calidad de vida, pero así. ¿Quién no quiere eso? Yo creo que todos queremos tener mucho de eso, muchos años, pero bien vividos, ¿verdad? Bien disfrutados, largura de días, pero bien vividos. ¿Cómo vamos a lograr que esos años sean rebosantes de nosotros? Tomando en consideración a Dios y tomando en consideración los principios de Dios y los principios bíblicos y los principios financieros, que son los que nos van a encauzar para que, hermanos, esto suceda en nuestra vida. Recuerden que los principios bíblicos y los principios financieros no están exclusivamente hablando sobre el tema o sobre el asunto de cuánto dinero es lo que tú vas a tener. Pero lo que sí es ciertísimo es que les voy a dar la profecía más efectiva para tener dinero en la mano. ¿La quieren? ¿De veras la quieren? Nada quieren. Esta profecía funciona siempre. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. ¡Wow! El 90% de la riqueza material viene del trabajo. Viene del trabajo. Esa es la clave. Pero también esta prosperidad que viene de Dios viene de no trabajar. O sea, yo tengo 6 días para administrar mi tiempo, mi vida, todo. Y de ahí es la parnasa, ahí está la extensión de mi mano, ahí está mi emprendimiento, ahí está mi fe, mi capacidad de creer. Pero también hay un tiempo en el que yo tengo que moverme en el sentido contrario, todo lo opuesto. En un día en el que yo tengo que desconectarme de mi deseo de obtener ganancia, porque el trabajo en la Biblia está conectado con obtener ganancia, porque ¿qué caso tiene trabajar si no hay ganancia?
¿verdad? El trabajo que Dios nos presenta en la Biblia no es esclavitud, aclaro. Y aclaro también, ¿verdad?, que no todas las cosas que uno hace es trabajo. Trabajo es en lo que tú te empleas para obtener un recurso y una ganancia, ¿ok? Pero hay un momento y un día en la semana en que tú vas a hacer lo contrario. Vas a tratar de no estar buscando tu ganancia, porque eso es lo que potencia que venga tu ganancia. Es una clave, yo estoy dando clave. Por ejemplo, hermanos, aquí el río Orizaba, cuando llueve el caudal va, pero tiene que llegar un momento en el que tiene que haber una represa que retenga por un momento para que cuando abran la represa vuelva a fluir el agua. 6 días trabajarás, que fluya, pero un día descansarás, deténla, porque si la detienes, cuando venga el siguiente día va a seguir fluyendo. ¿Me explico? Estoy tratando de ilustrarle algunas cosas de carácter. Estas son de carácter netamente espiritual, pero esta prosperidad y esa bendición no la alcanzamos porque vivimos quebrantando mandamientos de Dios, de las finanzas. Yo platiqué hace tiempo con un amigo que tiene una empresa y un negocio y que pues se esfuerzan bastante porque trabaje, ¿no? Entonces, al estar observando, en poco tiempo pude decir, pues, cosas no suceden no porque no tengan los mejores empleados, las mejores oportunidades o los mejores recursos. Cosas no llegan aquí porque no hay principios bíblicos que hagan que esto arranque y se levante fuertemente. Y así como en este ejemplo de un negocio y de un emprendedor, de una persona de trabajo dedicada a su negocio, así ahora cada uno de nosotros de manera personal. Mientras nosotros no vamos llevando en nuestra vida principios bíblicos y principios de finanzas, principios que nos hacen solo los mayordomos de lo que está en nuestras manos. Porque, hermanos, ¿qué es nuestro? Nada es nuestro. ¿Qué es de Dios? Todo es de Dios. Y lo que tenemos aquí entonces es que Dios nos ha prestado, Dios nos lo ha encargado como administradores de todo esto. Pero nosotros no solo, hermanos, como cristianos o como la iglesia del Señor, no solo tenemos la tarea de la administración de los bienes que tengamos, sean pocos o sean muchos. Si son pocos, pues hasta la vida se te puede hacer un poquito más sencilla si tú estás realmente enfocado al reino de los cielos. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Así que el objetivo de la riqueza es que te vaya bien, que la disfrutes, que tengas complacencias, está bueno, pero más también que conlleves el reino de Dios, que vaya, ¿verdad?, contigo, que te asocies con Dios, que te hagas partícipe, porque lo que tú aquí vas sembrando y vas aportando en la voluntad de Dios, según la Biblia, allá está abonando. Allá está abonando. Hubo una dolorosa mentira que se difundió en la época del feudalismo, cuando la intención de la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma era motivo para que los campesinos europeos y alemanes fueran extorsionados y se les dijera que cuando cae la moneda en el cesto, el alma de tu difunto sube del purgatorio y sube y algún día saldrá. Y desafortunadamente las personas estuvieron viviendo en pobreza extrema, pensando que esto funcionaba así, pero la verdad es que no. La verdad es que no funcionan las cosas así. Y yo les acabo de decir cómo es que realmente funciona. Jesús dijo, haced riquezas, haced tesoros de las riquezas injustas, ¿sí? Hacer tesoros allá arriba. Así que entonces no es que cuando tú actúas en obediencia a Dios en tus finanzas hagas algo ahora para salvar a alguien, no. El proceso no es así. El proceso va en el sentido de que cuando tú llegues a la presencia de Dios y a las moradas celestiales, ahí todo lo que sucedió acá se refleja allá. La salvación es un regalo de Dios. No alcanza el dinero para comprarla,
¿verdad? Es por gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y Jesús nos ha dado el acceso a su presencia. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? ¿No? Entonces un rico millonario, cuando falleció, quería llevarse las maletas de dinero al cielo. Entonces llevó las petacas pesadas llenas de oro y billetes. Cuando llegó al cielo, le dijeron: ¿y eso qué? ¿Para qué es eso? Trajiste un pedazo de calle aquí, tú traes cargando un pedazo. ¿No ves que las calles aquí son de oro? Mar de cristal, calles de oro. Entonces, hermanos, la forma de cambio no funciona así. La forma de cambio funciona, es más bienaventurado dar que recibir. Por eso es que toda vez que damos, allá en el cielo está tomándose en consideración. Por cierto, una nota que me sorprendió: todo se sabrá, todo se va a saber, todo se va a saber, de los que están y de los que no están. Déjenme hacer un paréntesis rápido, capten esta idea. Todo lo que vamos haciendo, los que están allá lo van a saber. Nosotros que estamos acá sabemos y actuamos, pero los que están allá sabrán. ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, pues ya las personas que ya murieron ya no están aquí, y todo un día, si están en la presencia de Dios, se van a enterar de todo. Regresemos a nuestro principio. Vuelvan aquí conmigo a los principios financieros que pueden traer a nuestra vida mucha bendición y mucha prosperidad. ¿Les gustó la profecía? Trabajo es buscar tu ganancia, y tienes de pronto un día que ir en el sentido opuesto, ¿verdad? Que conocemos como descanso. Es: no busques tu ganancia, ahora busca en todo este día hacer la voluntad de Dios. Conéctate con Dios, acércate a Dios, ponte a su disposición, a su servicio, y después a la siguiente semana vas a ver cómo tu fuerza, tu vitalidad, tu interés se renueva. O sea, Dios no se equivoca cuando hace todas las cosas, ¿no? Y es de la Biblia de donde nosotros recibimos una forma ordenada de administrar nuestra vida. Se llama semana. La semana de 7 días no fue una cultura heredada de ninguna nación. Los pueblos acostumbraban regirse por las estrellas y por toda la naturaleza, etc. Pero el pueblo de Israel se regía por la palabra de Dios: 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Amén. Entonces, yo sé que todos ustedes están tomando nota de cada uno de estos principios bíblicos, que son bastante útiles para que nuestra vida comience a mejorar y comience a cambiar. Nosotros, en lo personal, mi esposa y yo, desde que nos casamos, y yo trabajé en una empresa, y después dejé de trabajar en la empresa, decidimos emprender. Y algunos de ustedes se acordarán que nuestro emprendimiento, y ya cuántos años le estoy hablando, fue abrir una tienda. Lo primero que hicimos allá en la casa fue abrir una tienda. Y la tienda, la llenamos la tienda, pero los que han tenido tienda ya saben cómo es el ritmo de una tienda, ¿verdad? De estar manteniendo la tienda y mantener la tienda abierta. Y bueno, pues de eso decidimos hacer nuestro primer negocio. Y también mi esposa, que tuvo muchos emprendimientos, emprendiendo que si no era ropa, que si no era perfumes, que si no eran joyas, y ahora lo más reciente que ha aprendido con la bisutería, y lo más reciente que son las plantas. Nosotros hemos llevado, hermanos, por muchos años esa tarea de emprendimientos, ¿no? Y de emprender un negocio, emprender otro negocio, y la verdad es que no nos ha funcionado siempre. La verdad es que todavía no hemos llegado así como que a decir, ya llegamos. Pero ¿sabe qué sí ha pasado? Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas. Por eso, hablar de las finanzas, para mí, hablar de las finanzas no es ningún obstáculo. Al contrario, siento que
a veces yo necesito platicar con las personas acerca de principios bíblicos. Y en la iglesia, si ustedes se pueden dar cuenta, tampoco hablamos mucho de las finanzas y casi en muy pocas ocasiones llegamos a hablar acerca del diezmo y de la ofrenda. Y no piensen que hoy quiero un diezmo así bien generoso o que yo hablo para esto, ¿verdad? No hablo para esto. Porque yo mismo he visto que lo que realmente funciona son los principios bíblicos. Lo que verdaderamente funciona son los principios de la palabra de Dios. Y toda vez que un principio bíblico es puesto en acción, hay un resultado. La palabra de Dios es eficaz, hermanos. La palabra de Dios es eficaz y nosotros tenemos muchas maneras, no solo una manera y no solo aquí en la iglesia. Tenemos muchas maneras y muchas formas de las que apropiarnos de esos principios bíblicos para nuestra vida. ¿Sí? Y si nosotros, aunque tengamos empleo o aunque no tengamos empleo, porque yo he tenido empleos, hermanos, y no he tenido empleo. Y a veces en la iglesia nos ha ido muy bien y a veces no. Entonces, esa experiencia que yo he pasado y que gracias a Dios le doy porque no me he divorciado. Las esposas saben lo que estoy diciendo, ¿no? Saben lo que es llegar a tu casa y después de hacer tantas cosas y llegar sin dinero. Entonces, ¿sí me explico o no me explico? Sí, hiciste aquí, hablaste acá, hiciste, ¿y dónde está el dinero? No, pues es que oramos. No, pues es que gracias a Dios esto, lo otro, aquello. Esta es una experiencia de vida, de la que el resultado de una experiencia de vida es con el empleo y sin el empleo te puede ir bien, con el trabajo y sin el trabajo, y puedes tener paz, y puedes estar a gusto, y puedes vivir feliz. Por eso les decía yo, ¿verdad? Que gracias a Dios esa experiencia es compartida con mi esposa y con mis hijos. Y es una experiencia que tiene sentimiento, ¿verdad que sí? Es una experiencia que encierra sentimiento, porque encierra de pronto el adaptarte quizás a no tener muchos lujos, o adaptarte a lo mejor a no tener esto y no tener aquello, pero estar feliz. Esa es la parte principal. Entonces, hagamos otro paréntesis para todos ustedes. ¿Qué quieren, ser ricos o ser felices? Las dos cosas. Bueno, ser todo se puede, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, primero son ricos y luego son felices, o primero son felices y luego son ricos. Porque, como dijo la hermana María Luisa, me dijo, ¿verdad, hermana? Bien que recordamos ese dicho que el dinero no hace la felicidad, pero como ayuda. Porque el dinero produce algo. El dinero no te da la felicidad. La raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Ok? El amor al dinero. No hay que amar el dinero. No hay que amarlo. Pero si lo tienes, está bien. Y si no lo quieres, está mal. Dijo otro. Yo no dije, dijo otro. No. Amor al dinero. El problema del dinero es el amor al dinero. No es el dinero. El dinero no es malo ni es bueno. El dinero no tiene valor moral. ¿Me explico? El dinero en las manos de los impíos es malo, porque va para malos fines. El dinero en las manos de los santos es bueno, porque va para buenos fines. Pero el problema es el amar el dinero, porque amar el dinero representa codicia, avaricia, implica que el pobre puede amar el dinero y no tenerlo, ¿sí o no? Porque el pobre ama el dinero y lo anhela y no lo tiene, y lo poco que tiene no lo puede cuidar y retiene de su mano cuando puede dar, ¿verdad? Pero el rico también, porque lo tiene mucho, es un problema, porque tiene demasiado y ya no sabe qué hacer con eso, y luego tampoco sabe qué hacer con su vida. Hermanos, el índice de suicidios está en incremento. ¿Quién se suicida en este tiempo? Cualquiera, sea pobre o sea rico. Qué tristeza conocer a
aquí cerquita a nuestro vecino, a una familia rica de toda la vida y un hombre joven con grandes oportunidades y quitarse la vida, ¿no? Esa es la historia que cuentan los periódicos que sucedió recientemente con la familia de... Exactamente. ¿Y por qué? Si tenía a lo mejor una vida soñada y deseada, pero eso no fue suficiente. Entonces, el dinero no tiene el valor moral de ser bueno o ser malo, sino depende de las manos en las que está el dinero. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, por eso es que la felicidad tiene que estar por encima de lo que poseemos. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque una situación de la vida, hacer shalom, o sea, Dios nos libre del mal, pero puede llevarnos a ese punto de perder todo. Entonces, yo recuerdo que hace muchos años la temporada de huracanes se llevó casas enteras en varios estados del país. ¿Qué quiere decir eso? Que gente que trabajó toda su vida pagando su Infonavit, ajustando su presupuesto, y de pronto, en 2 o 3 días, su bien más preciado se fue. Y ahora, ¿sí, hermanos? ¿Me estoy dando a explicar? Pero preservó la vida, pero está vivo, y eso es lo mejor de todo. Entonces, la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee, pero hermano, entonces, hermana, nosotros necesitamos en todo tiempo plantearnos metas diferentes. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que tú no te limites, porque de lo que yo he aprendido emprendiendo un negocio y emprendiendo otro negocio y emprendiendo otro negocio, es que tenemos un sinnúmero de oportunidades. Es que nuestro Dios Padre nunca nos va a abandonar. Eso es una gran verdad. Sin embargo, a veces todos queremos un poquito de mejores comodidades, y para que esas mejores comodidades lleguen, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, con la entrada de la pandemia, yo les quiero testificar lo que alguna vez ya platicó mi esposa, que hace más o menos 2 años y medio, nosotros habíamos entrado a la cooperativa de una escuela, cosa que nunca hubiéramos imaginado. Bueno, yo he hecho cosas que yo no hubiera imaginado, hermanos. Cuando yo terminé la carrera de la ingeniería, solo 2 cosas sabía que iba a hacer: o me dedicaba a emplearme para trabajar, o me dedicaba a las cosas de Dios, que era lo que yo había querido. Así que mi pensamiento egresado de una carrera, aquí está el ingeniero Samuel, ¿verdad?, que va a coincidir conmigo. Es que yo soy el ingeniero y voy a encontrar un buen empleo, y con el empleo mi vida se va a resolver. Pero creo que las cosas no resultaron siempre así. Así que el pensar solamente sostenerme del título no fue suficiente. Bueno, después de tantas cosas de la vida, de ir y venir y de probar y de hacer, llegamos a ese tiempo donde dijimos, pues vamos a la cooperativa porque está padre. Porque si un taxista gana más que un ingeniero, y yo diciendo, yo no voy a hacer nada porque yo soy ingeniero, no, me estoy quedando pobre, me estoy limitando. Hay que darle la vuelta, hay que buscar. Y los dos nos fuimos, y fue un tiempo bien lindo, que fueron nada más 3 veces, hermanos, que estuvimos en la cooperativa de la escuela de nuestras hijas. Nos íbamos temprano, y se levantaba a las 6 de la mañana. Me emociona esa mujer se levanta a sus horas, debe ser. No, pero ese tiempo estábamos los dos bien entusiasmados. Empezaba a preparar las hamburguesas. Llevaba como 10 hamburguesas, llevaba luego como 10 tortas. Al 10 para las 8 ya estaban las niñas, y los dos nos íbamos con los carritos. Entrábamos a la escuela, bueno, las dejábamos a ellas y luego entrábamos a las 9 a la escuela a preparar la mesa y todo. Y era la hora del recreo, en media hora de locura. Imagínense que teníamos a 100 niños mínimo ahí, todos pidiendo, yo quiero una torta, yo quiero un jugo, yo quiero un dulce. Y cobrar, hasta la niña luego nos ayudábamos a la venta. Pero después de la media hora levantamos, llegábamos a la casa, no, qué dicha, ya, decíamos, ya está esto, gracias a Dios. Y empezar a contar todas nuestras monedas, contar, sacábamos el puntero para el siguiente día, veíamos que había quedado, si quedaba hamburguesa, pizza, bolobán, desayunábamos y nos quitábamos depresiones.
ahora sí ya podíamos hacer todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Vivir como ricos. Porque rico es el que no necesita nada. Pobre es el que está, ay, yo quiero eso, ay, yo quiero, no lo tengo y no lo tengo y nunca lo tiene. Rico es el que no necesita nada. Ustedes son ricos. Ustedes son ricos, no necesitan. Esa sensación de sentirte lleno, de sentirte pleno, de que se te olvide, a lo mejor, bueno, yo cuántas veces no traigo dinero en la cartera y no me estoy martirizando, ¿no? Etcétera. Pero bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Esa sensación es hermosa, hermanos. Bueno, pues terminábamos y lo sacamos, pero llegó la pandemia y la pandemia hizo que se cerrara la escuela y ahora nosotros que ya habíamos agarrado cierto ritmo empezamos a pensar qué va a suceder. Hermanos, bendito sea Dios que de pronto llegó un programa de ¿cómo se llama ese programa? ¿De palabras? No, oportunidades no, sino el de a la palabra. Préstamo a la palabra. Y Fanny dijo, voy a entrarle a ver qué pasa. Y gracias a Dios que a ella le respondieron. Ella entró al programa porque hacía las pulseras de la bisutería. Y un día se tomó una foto con una blusa yucateca y con la mesa. Y dijo, pues esta foto, a ver si les llamo la atención, si capta. Y sí, entró en el programa, recibió ese dinero. Y con ese dinero, hermanos, dijimos, bueno, más bien ella fue la que dijo, vamos a hacer la tienda. Y miren, hermanos, que a través de la tienda, cuando aquí la iglesia, pues realmente veníamos dos, venía uno, venía muy pocos, ¿verdad? Y obviamente era una situación de la que no íbamos a lograr sostenernos únicamente por las ofrendas o lo que recibiéramos acá, sino que haciendo eso, con la tienda, gracias a Dios, hermanos, salimos adelante y hasta la fecha tenemos la tienda. Hasta la fecha tenemos la tienda, gracias a Dios. Entonces, yo veo la mano de Dios al menos obrando, que nos ha llevado a emprender, a actuar, a no solamente, ¿verdad?, lamentarnos en nuestra situación y en nuestra necesidad. Eso creo que es algo que no debemos hacer. Y que lo que debemos de hacer es recordar la palabra de Dios. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero el pobre está muriendo de hambre, porque no se quiere levantar y extender su mano y tomar. Entonces creo que a veces hay situaciones en las que la vida nos pone así, y que nosotros tenemos que alentarnos y hacer algo. Si nosotros no queremos llegar a veces a situaciones como esas, entonces nosotros tenemos que estar constantemente practicando los principios bíblicos. Practicando la sedacá. ¿Qué es la sedacá? La caridad. La sedacá es la limosna. La sedacá es la ayuda al pobre. Y el que da al pobre presta a Dios. Y todo el tiempo, hermanos, siempre ha habido una pequeña proporción en tu bolsillo. Siempre ha habido una pequeña proporción en tu bolsa. Por ejemplo, en el mío. Yo tengo un dinero que no es mío. Está en mi bolsa y está aquí, me lo dieron, pero este dinero no es mío. Yo les comparto pues solamente como para tener una idea y un ejemplo de que hace tiempo yo determiné y dije, de todos los pesos que yo tenga en mis manos, todos los pesos, Señor, yo se los voy a dar como que no es mío, como una caridad, como una ayuda a las personas. Y así lo he determinado siempre, hermanos. Créanme que cuando tengo 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos o 20, yo no pienso en que el dinero sea mío, porque ha sido la forma en que he hecho esto un principio de vida para mí. Y entonces, para que yo pueda dar, porque si yo espero a que cuando tenga los millones voy a dar, no lo voy a hacer, porque cuando tenga los millones voy a decir, es mucho dinero, ¿cómo voy a dar tanto dinero? Mejor crear el hábito y de determinar, de saber que Dios puso de todo lo que te dio algo que es para otra persona. Y si tú sabes apartarlo y determinarlo, entonces también Dios va a hacer lo mismo hacia tu persona. Y vas a ver que no vas a tener que atravesar tantas cosas en la vida. ¿Les está gustando este mensaje? Amén. Bueno, a través de eso les voy a contar rápido otra historia que salió de esto, que esto lo aprendimos del pueblo de Israel.
la sedacá. En la sedacá se pone una cajita y yo tengo una cajita ahí. Y en esa cajita le hice un hueco y esa cajita es especialmente para depositar siempre el dinero, y de verdad que yo lo digo con sinceridad. A mí me da gusto siempre porque digo, tengo algo que dar, aunque no tenga yo mucho, pero tengo algo que dar, y gracias Dios porque tengo algo que dar y lo debo dar y todo el tiempo, de tal manera que todos los días en la casa de ustedes siempre pasan 2 o 3 personas, de las personas indigentes, que piden dinero. Y esas personas les damos un poquito del dinero o de lo que juntamos. Y hay una persona que es un profesor, a lo mejor algún día quiera llegar aquí, es un maestro que habla 5 idiomas. Es un hombre que vivió una temporada de su vida en Europa y ahora vive en Orizaba. Pero es una persona que anda en las calles caminando, que si ustedes lo ven, no pensarían eso. Es una persona con su ropa sucia, despeinado, maloliente, mal vestido, desarreglado, pero es un políglota. Entonces, ¿cómo descubrí a este maestro que me enseña inglés? Que es mi maestro de inglés, que todos los días llega a mi casa, y una vez llegó, y de pronto llegó, se paró en la puerta. ¿Y qué hace la gente cuando llega a una tienda? La gente llega y dice, me da medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz, me da una lata de chiles. Pero este hombre de pronto llegó y se paró en la puerta y dijo, me da 5 pesos, por favor. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Esta es una tienda, que acá se viene a comprar. Pero como lo dijo con tanta firmeza, no lo dijo, oiga, pues mire, este día pues yo estoy padeciendo. No, él llegó y dijo, me da 5 pesos, por favor. Y nos quedamos sorprendidos al principio, como que nos extrañó, ¿no? Pero ya después, como lo hizo seguido, le dábamos, no 5, le dábamos 3, le dábamos 2, le dábamos lo que se podía, le dábamos. Entonces se volvió como también una costumbre de pasar todos los días a la casa a pedir 5 pesos. Así que no sé cómo fue que alguien nos comentó de su historia, porque lo conocía, y nos dijo que era maestro en el TEC. Era un maestro del TEC, pero que tenía un problema de salud. Y su problema de salud era la esquizofrenia. Así que por causa de ese problema de salud de la esquizofrenia fue que seguro perdió el trabajo, perdió oportunidades y posibilidades de ser una persona normal. Entonces, cuando me dijeron que era maestro de inglés, dije, yo quiero aprender inglés, yo voy a ver qué puedo decirle. Y ahora, de una fecha hacia acá, los que han estado ahí cuando llega ya lo saben, ¿verdad? Él llega y yo estoy allí presente y yo lo recibo y me pongo a conversar con él. Y ahora él me enseña inglés porque yo trato de hablarle inglés, algunas palabritas, y él me dice, me corrige y me va explicando porque sabe inglés, me dijo que sabe inglés, sabe ruso, sabe francés y no sé qué más. Imagínense, ¿no? Pero bueno, entonces ya llega por sus 5 o sus 10 pesos, ¿no? Y yo aprovecho y platico con él y él me enseña inglés y ahora yo le enseño hebreo. ¿Qué les parece? Ahora yo le estoy enseñando en hebreo. Mira, esto es en hebreo y le estoy platicando, le hablamos de Dios en inglés, trato de compartirle el evangelio y ahí yo estoy hablando en inglés con él y él me está hablando, etcétera, etcétera. Y todo a raíz de qué salió eso, de la sedacá, del poder brindarle ayuda, ¿no? Conecté con esa persona. Y alguna vez dijimos, cuando venga algún hermano de Estados Unidos te voy a traer, te voy a arreglar y lo que vas a hacer es ser nuestro traductor. ¿Qué les parece de ello? Bueno, hermanos, denle un aplauso a Dios. ¿Quién sabe lo que Él hace? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y también, bueno, para reconectar con el tema, Él sí sabe por qué quiere prosperarlas. Dios sí sabe por qué quiere prosperarnos. Él tiene razones poderosas. A lo mejor yo con esta persona conecté y yo le hablo del evangelio y espero que algún día él se convierta. Pero quizás también usted necesita conectar con otras personas a través de sus recursos, a través de sus finanzas o no sé cómo, para también poderles compartirles del Señor. Porque la más grande riqueza en el reino de los cielos son las almas. Qué interesante es ver que los recursos financieros se pueden transformar en vidas. Se pueden transformar en vidas. Y lo que nosotros, hermanos,
hacemos para invertir en el reino de Dios, como resultado va a ser que personas sean salvas y que estén allá un día en la presencia de Dios y que se pueda decir: gracias a ti yo estoy aquí, gracias a ti, gracias a esto que se hizo, porque quizás no todos van en un viaje misionero, no todos pueden salir y hacer campañas, etcétera, ¿verdad? No todos, pero todos pueden contribuir en algo. Así que pónganse de pie y gracias a Dios vamos a orar. Dios tiene un plan para nuestra prosperidad, ¿sí? Pero Dios nos quiere prosperar para bendecir a otros. Nos quiere enseñar la prosperidad como un resultado y también, ¿verdad?, que en esta vida entendamos el cómo podemos, hermanos, contribuir al reino de Dios. Así que cierren sus ojos, denle gracias al Señor por esta palabra. Quizás, como todas las personas, en algún momento pasamos por dificultades financieras. A veces nos detenemos, a veces estamos enfrentando las deudas, que también son un problema para muchos o para la economía de muchos. Pero hoy vamos a recordar esto, ¿de acuerdo? Vamos a orar a Dios y vamos a tratar de poner en práctica la palabra de Dios. Ya tenemos muchas claves, hay que incorporarlas. Querido Dios, te amamos, te adoramos. Querido Dios, te bendecimos, reconocemos tu fidelidad, eres nuestro Padre. Y al ser nuestro Padre sabemos que tú cuidas de nosotros, que cada día en este mundo tú nos proteges, que tú ya has provisto todo lo que es necesario como buen Padre. Desde antes que naciésemos, la provisión tú ya la habías enviado y año con año también, Señor, renuevas esa provisión. Solamente que es necesario que tus hijos aquí reunidos sepan la manera en que podrán cada uno hacer esos retiros, tomar de esas bendiciones, traerlas al mundo material. Padre precioso, siembra tu semilla, Padre, en los corazones. Siembra tu semilla en nuestras vidas, Padre. Pon tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Quita de nosotros la avaricia, quita de nosotros la codicia, quita de nosotros los pecados financieros, el mal uso que pudiéramos darle al dinero, Señor. Quítalo, Señor, de nosotros, de nuestro camino, y trae a nuestra vida los principios. Trae ahora esas cosas buenas. Trae a nosotros, Señor Dios, esas cosas que producen más satisfacción que si nosotros mismos lo hubiéramos hecho para nosotros. Señor Dios, aquellas cosas que te dejan una sensación más grande. El dar es una alegría, el dar es una sensación de grandeza, el dar es una sensación de poder. Y nosotros queremos estar en la lista de los que dan, porque los que dan siempre van a volver a recibir para poder dar una y otra vez. Y los que dan no se van a ir de este mundo hasta que no hayan sido enriquecidos. Pero no queremos estar solo por tener las riquezas. Queremos estar por la dicha, por la bienaventuranza, por la felicidad que nos va a producir, Señor, ser personas que tienen prosperidad y que pueden empoderar a otros, que pueden ayudar a otros, y que a través de todo ello tu reino puede ser establecido, puede ser predicado, puede ser anunciado. Oh Dios, las riquezas de este mundo, que tú das el poder de hacer las riquezas de este mundo. Cuánto necesitamos también, Señor Dios, ajustar nuestra vida a estos principios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque aunque veamos en el mundo amenazas económicas y que estemos mirando, Señor Dios, lo que la guerra va a ir dejando en la economía, Señor, pero, Señor, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por eso nosotros podemos aferrarnos a tus promesas, aferrarnos a tu palabra, por esa preciosa fe que obedece, por esa fe que obedece, por esa fe que obedece, Padre, en el nombre de Yeshua el Mesías, Señor Dios. Te damos gracias y creemos, Señor Dios, que tu palabra funciona, Señor, que tu palabra funciona para todos tus hijos todavía, Señor. Así que ayúdanos, Padre, como está escrito: amado, deseo que seas prosperado y que te vaya bien, que tengas salud y larga vida. Que esta palabra, Señor Dios, esté en nosotros, esté en nosotros, esté en todo aquel que anhela hacer tu voluntad.
todo aquel, Padre, que desea servirte en lo poco y en lo mucho. Padre, que ha entendido, Señor Dios, los propósitos tuyos para la riqueza material. Padre, que ha entendido